Bien, pues hoy estamos en el estudio número 16 de esta serie de Génesis. Estamos en el capítulo 2, el Edén, y el estudio de hoy se titula Una sola carne. Si se dan cuenta, pues es como el motivo es como una ceremonia y ese es el punto precisamente. Adelante, Oscar. Vamos al primer pasaje, vamos a escuchar a Tom. Génesis 2, del 22 al 25. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Así es. Hoy vamos a ver precisamente este punto. Dios instituyó el matrimonio en el momento preciso en el que presentó a Adán y a Eva por primera vez para unir a ambos por siempre. Durante toda la Escritura, esta es la misma figura de unidad perfecta que Dios utiliza para ilustrar una relación espiritual eterna a cuya ceremonia no solo has sido invitado, sino que en ella tendrás que tomar una inesperada decisión. Estudiaremos 3 puntos clave en la narrativa de este pasaje sobre esta trascendente ceremonia matrimonial. El primero de ellos, Dios formó a la mujer. El segundo, y la trajo al hombre. Y el tercero, se unirá a su mujer. Vamos al primero. Dios formó a la mujer. Vamos al pasaje. Génesis 2, 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Así es, de la costilla que el Señor había tomado del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. Dios formó a la mujer y la trajo ante el hombre. Este fue el primer momento en el que Adán vio a su mujer y quedó gozosamente impresionado. De la misma manera, Dios está formando a cada creyente para presentarle como parte de su esposa, la iglesia, ante nuestro amado Jesucristo, el día en que seremos unidos para siempre, para estar eternamente con Él. Cada prueba que vivimos es parte de esta formación divina. Segunda de los Corintios 11, 2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Así es. Cristo, el esposo, y la esposa virgen pura es la iglesia. Toda prueba que enfrentamos tiene como propósito principal ser preparados para aquel día en que seremos presentados ante Cristo como una esposa pura y sin mancha. Esto incluye todo el material de obras espirituales que con cada prueba los creyentes enviamos a nuestra morada, la misma que Cristo está preparando en la eternidad.
Jesús se comprometió en la última cena a preparar nuestro lugar en la eternidad. Y eso es lo que hace en cada prueba. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Así es, este pasaje nos ilustra que hay un objetivo detrás de cada prueba que como creyentes enfrentamos. Vamos a este pasaje. Juan 14, 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Así es. Jesús se comprometió a preparar un lugar para nosotros. Y ese es el compromiso que está cumpliendo, permitiendo cada prueba en la vida de cada creyente. Vamos a este pasaje. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este pasaje solamente nos ilustra que Dios tiene un propósito eterno con cada prueba y que somos bienaventurados cuando nos hallamos en ellas. Juan 17, del 14 al 17. Perdón, hubo aquí un problema técnico. En esta labor espiritual, nuestra antigua naturaleza es nuestro peor enemigo. Y en todo momento intentará convencernos de atarnos al mundo a través de decisiones que serán un estorbo en nuestro camino hacia la madurez espiritual. Si bien vivimos y estamos en este mundo, no somos del mundo. Quienes piensan que la postura de la Escritura es exagerada, olvidan que ha sido Dios quien lo ha declarado y sin duda se encontrarán con lamentables y terribles pérdidas en la realidad de su futura y definitiva vida eterna. Juan 17, del 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así es. No son del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Por supuesto que el mundo nos toma como locos en el mejor de los casos. Dice la palabra de Dios que el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero en realidad, cada uno de los que hemos entrado a las labores y al camino de Cristo, tenemos la convicción del cambio que Él ha hecho en nuestra vida. La transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón es tan íntima, tan personal, es nuestra prueba, es nuestra convicción. Y esto se manifiesta a los ojos de las personas que nos juzgan, que nos critican, a veces que se burlan de nosotros, y lo hacen porque en realidad están viendo que Dios ha cambiado nuestra vida. Por eso es que lo hacen. Si fuera una serie de cosas que cumplimos nada más sin vida,
pues ni siquiera se meterían con eso, nos respetarían, porque no pasa nada. Pero como es evidente que Dios está en nuestra vida, por eso nos atacan. Jesús ya lo había advertido, es que Él no es del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. Nuestra naturaleza corrupta intentará cegarnos sin cesar para que perdamos de vista que estamos siendo formados y para que olvidemos que de esta formación dependerá el estado de cada creyente en su realidad eterna. Esta verdad es tan importante para Jesús que Él mismo se comprometió a formar su nueva creación en nosotros, revelándose a sí mismo en nuestro interior a través del Espíritu Santo para generar una verdadera convicción a favor de la santidad y en total oposición al mundo que vive bajo la esclavitud del pecado. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. ¿Cómo se manifiesta que uno verdaderamente es de Cristo? Porque rechaza las cosas pecaminosas del mundo. Vamos a este pasaje. Efesios 3, del 14 al 16. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así es. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu. Dice aquí el pasaje: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que Él les conceda a ustedes, habla a nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos, o sea, formados, con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y se manifiesta, por supuesto. Efesios 3, del 17 al 19. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así es. La altura, la longitud, la anchura, profundidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta dimensión en la que vivimos? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿Cuáles son las fronteras de la plenitud de Cristo? Las fronteras de la vida de santidad están claramente delineadas por la guía del Espíritu Santo. Cada creyente posee la guía divina que le permite ubicar la anchura, la longitud, la altura y lo profundo del territorio del santuario, de la vida nueva que Dios nos ha otorgado en Cristo. También por el Espíritu Santo conocemos con precisión los límites del mundo de pecado. Pero existe un territorio entre una frontera y la otra que es tierra de nadie y que nos permite conectarnos con el mundo sin ser afectados.
Primera de los Corintios 5, del 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Aquí Dios nos aclara que existe un lugar espiritual llamado tierra de nadie, en donde tenemos que tener interacción con las personas que no conocen a Cristo, por supuesto. En nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro trabajo, en la escuela, en fin, en la sociedad. Convivimos con personas, no solamente con personas de la iglesia o que tienen a Cristo, sino con personas que todavía no son de Cristo. Y aquí el punto es que podamos manifestar ante ellos la vida de Cristo. ¿Y cómo? Pues teniendo que estar en interacción con ellos. Aquí el punto es que podamos identificar también a aquellas personas que declarándose de Cristo tienen una vida completamente contraria a la vida espiritual que Él guía a cada creyente a tener y que se funda en su palabra. Dios ha establecido estas fronteras también para probar nuestra fidelidad. Dios ha establecido estas fronteras también para probar nuestra fidelidad. Para trabajar en el mundo es necesario pasar tiempo en tierra de nadie. Pero es fundamental regresar cuanto antes al santuario divino, el sitio de nuestra formación divina, en el que Dios está formando el carácter de nuestra eternidad con Él. Así es, Dios formó a la mujer. Exacto, Dios está formando a su iglesia. Nosotros somos esa mujer, esa iglesia que Dios está formando. Es precisamente en la tierra de nadie que estamos más expuestos y podemos con más facilidad caer presa del pecado. Las debilidades y descuidos en este lugar han generado las más lamentables caídas de grandes testimonios en la historia. Proverbios 5, del 7 al 12. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido y digas: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Así es. Bien, vamos a hablar de este lugar. Este lugar se llama Liberland. Liberland es una micronación, es la nación más pequeña del mundo, es una nación que se fundó en 2015. Tiene constitución, moneda, tiene todo. Es una nación de 7 kilómetros cuadrados. 7 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos 2.5 por 3.5 al cuadrado, o sea, ese es más o menos, porque es una isleta. Una isleta me refiero a que está rodeada de agua, está en el río Danubio, en la región, justo en la frontera de Croacia con Serbia.
Ahí aparece en el mapa Liberland. Tiene su moneda, ahí está la moneda de Liberland, también el Bitcoin es moneda oficial. Sí, el Bitcoin es moneda oficial de Liberland. Y hay un proyecto, ahí aparece del lado derecho, en la esquina superior derecha, aparece con las letras el islote, ahí el islote, el pequeño islote, nada más esa es la parte de agua, ese es el territorio que es Liberland. Entonces el país, esa es la micronación. Y hay un proyecto que aparece al lado izquierdo, hay un proyecto que se hizo donde están edificios ahí construidos y eso es un proyecto a futuro para poder hacer en Liberland una especie de Dubái pequeño, micro. Vaya, hay varios proyectos que se tienen, hay gente que va ahí porque se le considera literalmente tierra de nadie. Literalmente es tierra de nadie. Fundó por una pareja y un amigo de testigo, y hasta la fecha hay varias naciones que ya la reconocieron como una micronación. Así es que es la nación más pequeña del mundo, tierra de nadie. Y lo usamos como ejemplo porque vamos a hablar de la tierra de nadie, donde no estamos ni en la parte de nuestra vida, en nuestro santuario, de nuestra vida cuidada, en nuestro cuartel general espiritual, y tampoco estamos en el pecado, sino en un lugar, nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en fin, es tierra de nadie. Vamos a graficarlo. Aquí lo tenemos en una gráfica. Del lado derecho tenemos la vida de santidad y del lado izquierdo en la pantalla tenemos la vida de pecado. Lo estamos representando como un bosque en la vida de santidad y la vida de pecado, el mismo bosque pero incendiado, ¿no? Quemado. Entonces, en medio hay una franja blanca que es la tierra de nadie. Es en esta tierra de nadie que tenemos trabajo, tenemos la escuela, nuestras diferentes actividades que nos intercomunican y nos interlazan con el mundo. Y bueno, pues la idea es que vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y esto nos ubica directamente en esta tierra, en donde tenemos que ejercer nuestro desempeño y manifestar la vida de Cristo a otras personas. Bien, pues la tierra de nadie está fuera de la vida de santidad y fuera también del terreno del pecado. Es el lugar neutral en donde suele estar nuestro trabajo o escuela en el mundo. Bien, ahora aquí también se encuentran las cosas que nos entretienen, nuestros gustos, nuestros ocios, los deportes que nos gustan, los libros que nos gustan, las canciones que nos gustan, las obras de arte que nos gustan, en fin, la música que nos gusta, las series o comedias o lo que fuere que nos gustan. Están nuestros entretenimientos ahí en esta franja. También muchos de nuestros pasatiempos y obras de entretenimiento se encuentran en este sitio espiritual. El Espíritu Santo será nuestra guía para confirmar si algo que apreciamos está aquí o en realidad está en terreno enemigo. ¿Cómo podemos saber que está en terreno enemigo? Porque de pronto estamos viendo algo en una serie y hay algo que nos afecta, que afecta a esa vida cuidada y guardada que tenemos. En ese momento debemos dejar de ver aquello que nos está afectando, ¿no? Ya sea porque está expuesto ahí una situación que tiene que ver con la moral, que está guardada en el espíritu, o que tiene que ver con la cuestión de la violencia, que también guardada en el espíritu, en fin, o de la murmuración, o de alguna cuestión de señalamientos en donde ya entramos en una murmuración contra alguien, o en una especie de menosprecio hacia un sector de la gente. Todo esto tenemos que guardarlo. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Estamos para manifestar el amor de Cristo a todas las personas. Así es que, ubicando nuevamente nuestro escenario, vamos a hablar de los 4 catárticos. Los 4 catárticos. Así le pusimos de nombre, como título,
a 4 estados muy comunes en los que los creyentes solemos estar justo antes de caer en el pecado. Vamos a ver en dónde nos podemos ubicar 4 estados que son muy comunes y donde solemos estar justo antes de caer en el pecado. Vamos al primero de ellos. El primero es el creyente elástico. El creyente elástico. Si lo van, está en la vida de santidad, él está en su vida cuidada y mete el brazo a la tierra de nadie, pero ¿qué creen que él, vamos a ver qué características tiene? Este poderoso creyente cree que tiene el exclusivo poder elástico de atravesarse a su voluntad de la tierra de nadie al pecado sin sufrir daño alguno. ¡Oh, guau! Miren cómo atravesó al pecado y no le pasa nada. Miren, ahí está el panda que está asombrado diciendo, ¡guau! ¿Cómo lo hizo? Hay varios creyentes que se quedan, ¡guau! ¿Cómo lo hizo? Ese creyente se pasó. ¿Cómo hizo eso, caray? Mira, no le pasa nada, ¿no? Bien. Sin embargo, tarde o temprano sus poderes terminan por agotarse y se convierte en una antorcha humana, con el cuerpo y la conciencia invadidos por el fuego del pecado. Así es, así acaba el caso del creyente elástico. Vamos a ver el caso número 2. Es el creyente 007. Este genial y hábil creyente puede engañar al más minucioso observador, fingiendo magistralmente que su paso al pecado fue mero accidente. Sin embargo, tarde o temprano sus hábitos secretos se harán visibles y quedará como estatua de sal en un monumento de lo que hace el pecado en sus hábiles actores. Así es, queda como creyente 007 monumemento, como un meme, un monumemento. Así queda como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Tenemos el caso número 3, el creyente Terminator. Este arrojado creyente tiene los nervios de acero, el corazón de piedra y la gran osadía de entrar sin dudar al pecado, dispuesto a salir airoso en cada ocasión. Vamos a verlo, ven nomás, ¿eh? ¿Qué tal, ¿Cómo ve el chavo? I'll be back, dice, ¿no? Regresaré. ¿Ok? Este nos intimida, Dale un clic, Oscar, vamos a voltearlo. Sin embargo, la monstruosa transformación que esto causa en él se hace evidente al dejar a su paso una estela de terror y de corazones heridos y destrozados. Hasta la vista, baby. Así es, deja desolado por donde pasa. Afectados muchos corazones, tropezados, heridos, dolidos, confundidos. Creyente Terminator. Y vamos a ver el caso número 4, por último, el creyente kamikaze. Finalmente está el sacrificado creyente que se ofrece en todo momento a ir al mundo de pecado para rescatar a los pecadores. Pues si no va él, ¿quién lo hará? Se mete ahí a los bares, se mete a las cantinas, pide sus pomos, pues para poderse, es como una especie de infiltrado, ¿no? Para poder rescatar a los perdidos. Se mete a los antros, se mete con las chicas, pero si no, ¿quién le va a hablar a estas chicas perdidas, ¿no? Aquí van los creyentes kamikazes. Sin embargo, con el pretexto de pensar en los demás,
ha caído presa del pecado y, lejos de ganar almas, la suya ya ha sido atrapada y esclavizada por el pecado. A tus órdenes, mi amo. Así es, fulminado. Así es, aquí hemos visto 4 casos de creyentes que creen que pueden manejar con superpoderes el paso de la tierra de nadie al pecado. Como ves, siempre sale mal, siempre hay consecuencias. Adelante, Oscar. Vamos al pasaje. Santiago 1, del 13 al 16. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. ¿Cómo acaba este pasaje? Me fascina. No se engañen. No te acerques. No tiene caso. No debemos olvidar que la formación de la esposa del Cordero, la Iglesia, depende de la fidelidad de cada creyente en lo íntimo, y es solo en el territorio de la santidad que Dios podrá formar su obra en cada uno de nosotros, en el terreno de la santidad. Es por eso que se requiere de un verdadero estado de fidelidad para establecer su trabajo eterno. Alienta profundamente nuestra alma saber que su obra está en construcción y que no cesará hasta que estemos ante su presencia. Apocalipsis 19, del 6 al 8. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Las acciones justas de los santos, así es, las bodas del Cordero. Y a la esposa le fue concedido a la Iglesia vestirse de lino fino. Vamos al siguiente tema. Y la trajo al hombre. Adelante, Oscar. Vamos a leer el pasaje. Génesis 2, 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Así es, la trajo al hombre. Primero formó a la mujer y ahora y la trajo al hombre. Y la trajo al hombre. Aquí estudiaremos 3 diferentes perspectivas de el hombre en esta ceremonia matrimonial. Siguiente. El hombre, Adán, y su beneplácito. Número 2, el hombre, Jesucristo, y su compromiso divino. Y número 3, el hombre como especie. Vamos al primero. El hombre Adán y su beneplácito. Así es. Vamos a ubicar este punto. Adelante, Oscar. Adán y Eva estaban verdaderamente sorprendidos al descubrir la perfección del género opuesto que completaba a su persona y a su propia especie. Adán manifestó su beneplácito y se involucró de inmediato en el proyecto de unidad perfecta entre ambos.
reconociendo en su expresión la perfección de la formación de la mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una creación maravillosa que lo complementaba como él a ella y cuya materia original había salido de su propio cuerpo. Génesis 2, 23. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Siguiente pasaje. Primera de los Corintios 11, del 11 al 12. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Ambos vienen uno del otro. La mujer fue creada del hombre y el hombre nace de la mujer. Así es que Dios planeó esta unión perfecta. Número 2, el hombre Jesucristo y su compromiso divino. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Es en este sentido que Jesús reveló a sus discípulos que Dios, el Padre, se encargaría de llevar ante él a su esposa, la iglesia. Dijo que ninguno podría venir a él si el Padre no le trajere. Muchos hemos sido traídos por el Padre ante Jesucristo, el hombre de esta ceremonia, y otros más serán traídos después. Así pues, no fuimos nosotros quienes le elegimos a él, sino que él nos eligió a nosotros, y el Padre nos llevó ante él. Dios eligió y formó a su esposa, la iglesia, y la trajo al hombre, a Cristo. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día final. Y vamos al siguiente pasaje. Adelante. Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Así es, Él fue quien nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él. Por supuesto que tuvimos que escogerlo en hecho, pero Él fue quien nos escogió para que nosotros viniéramos a Él. Este fue el punto. Y nos designó para que vayamos y demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y también para que podamos interceder en esta humanidad y pedirle a Dios para que Él nos conceda nuestras peticiones. Y ahora vamos al número 3, el hombre como especie. Dios Padre concibió toda la creación. Dios Hijo la consumó y a través del Espíritu Santo todo fue preparado para la especie humana. La Biblia es, entre muchas otras cosas, la invitación oficial de parte de Dios para que el hombre asista a esta ceremonia en la que su Hijo Jesucristo se unirá a su esposa, la iglesia, para siempre. Esta invitación tiene dos singularidades. La primera es que todo el mundo está invitado. Quienes no asistan sabrán que su lugar estaba reservado y lo lamentarán eternamente.
La segunda singularidad es que cada uno de los invitados deberá pasar al altar y aceptar o rechazar ser parte de la novia, su pueblo, la iglesia. Dios se compromete a llevar esta invitación a todo ser humano que se encuentre sobre la faz del mundo. De ninguna manera Dios forzará a persona alguna a aceptar esta invitación, pero definitivamente toda alma tendrá que tomar una decisión con respecto a ella durante su tiempo de vida en la tierra, y su paso a la eternidad dependerá de esta decisión. Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un compromiso de Dios predicar el evangelio en todo el mundo. Tan es así que hoy tú lo estás escuchando. Este mensaje llegará a todo el mundo. No significa que todo el mundo lo va a aceptar. Significa que todo el mundo lo va a escuchar. La decisión es personal y respetada por Dios. Los términos de esta invitación son muy sencillos. Dios quiere llenar tu vida de su plenitud y de su amor. Fue precisamente por este amor hacia ti que Él pagó en la cruz la deuda de todos tus pecados. No es Dios quien te condena, sino tus pecados. Dios es la vida eterna y solo en Él se encuentra y quiere compartirla contigo. Por eso tomó tu lugar de castigo en la cruz del Calvario y sufrió el castigo de la justicia perfecta de Dios. No hay otra forma de salvarnos del castigo eterno que merecen nuestras iniquidades. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesucristo, para que si tú crees en Él no te pierdas en el infierno, sino que puedas tener vida eterna en Él. Para aceptar esta invitación es necesario reconocer que aquí que hemos pecado y que nuestra condición de pecadores nos ha separado de Dios. Debemos arrepentirnos delante de Dios y aceptar su pago intercesor en la cruz por nosotros. Por último, una vez hecho esto, debemos abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo, entregándole nuestra vida, para que a partir de este momento Él sea quien la guíe y llene. Esta es la invitación que debes aceptar para obtener la limpieza de tu alma y la vida eterna. Tú estás hoy en esta ceremonia, estás frente a ella y debes tomar una decisión. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de alivio. Y entonces Él envíe a Jesús, el Cristo, a Jesucristo, designado de antemano para ti.
Escucha esta invitación. Aquí la invitación es directa hacia ti. Adelante. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está llamando a la puerta de tu vida y Él quiere entrar. Y si tú hoy estás escuchando esta voz y quieres abrir la puerta, Él va a entrar en ti. Y entonces podrás tener una relación personal con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una comunión personal. La primera cita de una eternidad con Él. Hoy yo quiero invitarte a pasar por esta puerta. Si tú hoy no has pasado, es el tiempo de poderlo hacer. Lo único que tienes que hacer es, en esta ceremonia a la que tú asististe, ya sea porque te invitaron, porque te encontraste la predicación, por lo que fuere, es el momento de pasar por esta puerta. La manera de hacerlo es como está puesto y estipulado en la Escritura. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que reconocer primero que hemos pecado, así es que hay que arrepentirnos de los pecados y aceptar el pago que Cristo hizo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya pagó, pero tú tienes que aceptar este pago. Así es que primero arrepentirte y después aceptar este pago. Y por último, atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta de tu vida y quiere entrar. Entonces, por último, habrá que abrirle la puerta del corazón para que él entre y tome el control de tu vida. Tú le debes entregar tu vida a Jesucristo. Así es que si tú quieres hoy arreglar cuentas con el Creador y dar este paso precioso en esta ceremonia, hacia ser parte de su esposa, con la que Él finalmente establecerá toda una eternidad, ese es el momento de hacerlo. Yo voy a orar en voz alta y si tú quieres arreglar cuentas con Dios y decirle que sí en esta ceremonia, ora conmigo. Le vamos a pedir perdón por tus pecados en un arrepentimiento honesto. Vas a aceptar lo que hizo por ti en la cruz y le vas a abrir la puerta de tu corazón para que Él entre en ti y Él tome el trono de tu corazón y Él te guíe a partir de este día. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la preciosa oportunidad que hoy tú me has dado de entender que al venir a este mundo, tú estabas pensando en mi eternidad. Gracias Dios por tu amor y por haberme hecho ver ahora que yo estoy separado de ti. Yo he pecado, Dios, y te pido perdón por todos mis pecados, por los que recuerdo y por los que no alcanzo a recordar. Y ahora mismo, yo te pido que tú entres en mí, porque acepto el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz. Así que recibo este pago y te abro la puerta de mi alma, Señor. Entra en mí. Te entrego mi vida y te pido que tú tomes el trono de mi corazón y que transformes mi vida y que tú me llenes de esa plenitud y de esa paz que solo tú puedes dar. Gracias por esta salvación tan maravillosa, por esta ceremonia preciosa y por este momento eterno en mi vida. Te lo pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, pues si tú tomaste esta decisión, quiero decirte el siguiente pasaje, escúchalo bien, adelante.
Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y cuenta nueva en tu vida. Dios está dentro de ti porque tú se lo pediste y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Por eso es que tú debes tener la certeza de que Él entró, si tú le abriste la puerta. Y la certeza de que tu vida va a cambiar porque Él lo promete y así lo hará. Todos los que hemos recibido a Cristo y hemos tenido esta nueva relación con Él, hemos experimentado esta transformación que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Así es que bienvenido a esta ceremonia y bienvenido al reino de los cielos si tú aceptaste hoy esta preciosa invitación. Vamos al número 3, al último tema, y se unirá a su mujer. Adelante. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Como hombre, Dios, el Señor recibirá a su esposa, la iglesia, tras haber terminado su labor de formación en ella. Es en este sentido que Jesús manifiesta que una vez más Él dé a conocer el nombre divino, o sea, la presencia transformadora y formativa de Dios. Entonces, manifestará su amor en una comunión de unidad perfecta por toda la eternidad. Este será el momento definitivo de toda alma redimida, la llegada a la eternidad. Vamos a este pasaje que lo describe. Juan 17, del 25 al 26. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El mundo no te ha conocido, pero Jesús, que viene de Cristo, que viene de Dios, evidentemente tiene la esencia de Dios y Él lo ha conocido. Y entonces nos ha revelado al Padre, Él dentro de nosotros, y nos ha dado a conocer el nombre del Padre, y lo seguirá dando a conocer, para que el amor con que Dios el Padre amó a Cristo esté en nosotros y Él en nosotros. Esta es la descripción más maravillosa de la eternidad. Esta es la eternidad. Quiero decirte que esta es la luna de miel que perdurará para siempre. Vamos a nuestra conclusión. Número 1. La formación de la esposa del Cordero, la Iglesia, depende de la fidelidad de cada creyente en lo íntimo. Y es solo en el territorio de la santidad que Dios podrá formar su obra en cada uno de nosotros. Número 2. La invitación a formar parte de su esposa en esta ceremonia continúa abierta. Es necesario hacer saber a todo el mundo que ha llegado el tiempo de aceptar su salvación eterna y subir a este altar. Número 3. La comunión eterna con Jesucristo es el objetivo de la creación, es la meta y el momento definitivo de toda alma redimida. Pues bien, aquí termina este estudio y esta ceremonia del día de hoy. Si tienen preguntas, es el momento. Vamos a orar para agradecerle a Dios por esta enseñanza. Samuel, si nos quieres guiar en una oración, por favor.
Dios, pues, gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, por tu amor, Dios, por tu misericordia, por siempre, Señor, demostrarnos tu amor a pesar de nosotros y recordarnos, Dios, quién eres en realidad. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu paciencia. Y Padre, gracias por este precioso estudio. Te pedimos, Dios, que quede marcado en nuestros corazones, Señor. Que la necesidad de cada uno, Dios, se vea resuelta conforme a lo que este estudio ha sido a nuestras vidas, Señor. Tú sigue guiándonos, Padre, y creciendo junto a ti. Gracias por este día, Señor, por este estudio. Tráenos con bien para el próximo, Señor, y sigue guardando nuestras vidas cerca de ti. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.